베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas en Sión, y no pocos hombres. Amén. 내용나 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리워볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día lleno de gozo y bendición. Y nosotros hemos obedecido a tu llamado y hemos venido a tu iglesia. Te damos gracias por esta oportunidad. Ayuda, Señor, que tú estés con todo y cada uno de nuestros miembros. Y ayuda, Señor, a ser esas personas humildes en el cual tú estás buscando. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 예수가 우리를 부르는 소리 금성 보드라워 문 앞에 나와서 사명을 보며 우리를 기다리네 오라 간절히 오라고 부르실 때에 우리는 지체하랴 주님의 은혜를 왜 아니 받고 못 들은 채 하려나 오라 방황치 말고 오라 죄 있는 자들아 이리 오라 주 예수 앞에 오라 세월이 살같이 빠르게 지나 쾌락이 끝이 나고 사망의 그늘이 너와 내 앞에 둘리며 가리오되 오라 오라 방황치 말고 오라 죄 있는 자들아 이리 오라 주 예수 앞에 오라 우리를 위하여 예비해 두신 영원한 집이 있어 죄 많은 세상을 떠나게 될 때 영접해 주시겠네 오라 오라 방황치 말고 오라 죄 있는 자들아
합심으로 En esta hora oremos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos entregar con un corazón, Señor, humilde y contrito. Padre Dios, con nuestro propio ser y con nuestras propias cosas no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no calcular delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente tener ese corazón, Señor, que tú deseas. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual vivimos, Señor, solamente dependiendo de nosotros mismos, pensando que nosotros podemos hacer todas las cosas. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a volver a aceptar que tú eres nuestro Dios, nuestro dueño y nuestro Maestro. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón, Señor, que sea apto para poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada día siempre depender de ti. Te damos 예수 이름으로 gracias y hemos orado en el nombre de 기도합니다. Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 하나님 아버지, Padre, que eres lleno del amor y la gracia, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has reunido en diferentes lugares. Ayúdanos, Señor, a entregar un culto lleno de tu gozo y te pueda complacer. Ayúdanos, Señor, que así todos nosotros podamos recibir tu palabra con un corazón humilde. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que a través de este culto cada uno de nuestros corazones que se han enaltecido puedan ser destruidos y ayúdanos solamente pueda haber solamente tu consuelo, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar lleno de tu amor. Ayúdanos, Señor, que sea un tiempo, en un momento en el cual podamos restaurar nuestra confianza, Señor, y nuestra fidelidad delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, también toda nuestra dificultad dentro de nuestra iglesia pueda terminar rápidamente. Y ayuda, Señor, que tú eres el que nos guíes a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que la autoridad del obispo pueda ser restaurada dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que también tenga la inspiración y la sabiduría para poder determinar todas las cosas dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, y dale la paz a nuestro
nuestro obispo que has puesto a través del Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que en todas las cosas y cada decisión que debe tener, ayúdanos, Señor, que pueda recibir, Señor, tu sabiduría. Y ayúdanos, Señor, también que su cuerpo tenga la salud. Padre Dios, y el día de hoy también al llevar tu palabra, ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra con amén y podamos recibir esa palabra, Señor, como tu mandamiento, y así pueda haber cambio dentro de esa transformación dentro de nuestras vidas. Padre Dios, también el día de hoy al tener la Santa Cena, ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos sostener dentro de ti, y ayúdanos, Señor, que podamos determinar nuestras vidas delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que todo momento, Señor, pueda ser en ti, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 삶의 작은 일에도 그 맘을 알길 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가길 원해. 나의 작음을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길, 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살기 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 높은 길로 가길 원하네. 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살기 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네. 그 깊은 길로 가길 원하네. 그 높은 길로 가기 원하네. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y también nos has dado la oportunidad, Señor, de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción, que cada uno de ellos y sus familias han determinado delante tuyo, yo, Señor, que sus espíritus puedan ser construidos de la manera más hermosa. Padre Dios, también te queremos pedir por todos los miembros que han dado el diezmo, que han obedecido a tu mandamiento, dar la bendición y la gracia a cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayúdanos, Señor, que han amado a tu iglesia y han ofrendado delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que puedan tener tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan estar llenos de ese agradecimiento y la bendición. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu iglesia y por el reino de los cielos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor en ustedes y en sus familias. 주
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos 11, versículo 25 hasta el 30. La palabra de Dios, Mateos 11, versículo 25 hasta el 30. Vamos a leer todos juntos. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escogiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Amén. Vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por cada uno de nosotros y por el obispo. Vamos a orar. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하사 예배자로 우리를 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀이 온 교회에 또 들려지고 또 선포될 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 듣되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님이 교회 앞에 하나님께서 우리 영혼에 명하시는 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 능력과 권능이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 하나님의 또 사랑과 은총이 오늘 또 말씀 듣는 이 거룩한 시간 역사할 수 있도록 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día, y este día deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo para que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. 우리 하나님의 모든 진리를 Y ayuda, Señor, para que pueda revelar tu verdad. 기뻐하신 대로 Y ayuda, Señor, para que también tú puedas usar a tu siervo como tú desees. Y ayuda, Señor, que cada uno, también nuestros miembros, puedan recibir esta palabra con tu inspiración. Ayuda, Señor, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 주 하나님은 Nuestro Señor Jesús, 겸손하고 Él es aquel que escoge a quienes son humildes e inocentes, 그를 이제 los llama a estas personas y también les enseña luego de llamarlos. 바로 이러한 주님은 이전에도 Nuestro Señor, 부르신 자들을 de la misma manera, esto es lo que Él hizo cuando Él llamó a sus discípulos y también les enseñó. Aquellos que vienen delante de nuestro Señor 하나님 나라의 구원에 대해 가르치고 son aquellos que el Señor les enseña la manera para poder ir al reino de los cielos, e incluso les enseña acerca de la verdad. 그 나라에 대해 Más allá, también les enseña acerca sobre ese reino, 겸손히 또 순수한 y 마음으로 나오는 자는 aquellos que tienen ese corazón humilde e inocente delante del Señor, estas personas, entonces ellos pueden abrir sus corazones a toda esa revelación del Señor. Ellos están preparados para poder confiar en el Señor, y el Señor 그 하나님의 나라의 a estas personas 여신을 les hace conocer ese secreto, ese misterio del reino de los cielos, y ese espíritu a recibir esa enseñanza de nuestro Señor. 명하시는 대로 Entonces esta persona, al obrar acorde a como el Señor les ha ordenado, 이
le ha ordenado, y entonces también estas personas cumplen con la exigencia que fue dada a través de la ley. 그리스도의 가르침을 통하여 Y por eso, a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, podemos ver que estas personas pueden sobrepasar, o sea, pueden cumplir la ley y son aceptados como esos seres que son aptos para recibir eso. No son personas que evitan la ley, sino aquellos que ellos sobrepasan todas las cosas a través de sus debilidades con la fuerza del Señor, y así son tan aceptados como aquellos que pueden recibir la salvación. Por eso, estas personas, a través de la enseñanza de nuestro Señor, podemos ver que ellos a través de la verdad son guardados, son protegidos. Y podemos ver que esta manera en la cual el Señor ha obrado no es algo que ocurrió solamente hace 2000 años cuando Él estuvo acá, y tampoco cuando estuvo con los discípulos y después con los discípulos, sino que también está ocurriendo en esta hora, en este mismo presente. El Señor llama a las personas, llama a esas almas, y a aquellos que vienen ante Él, a aquellos que abren su corazón con esa inocencia, a aquellos que están preparados para poder confiar en el Señor. 가르치심, 교회에서 가르치심, Estas personas vienen a la iglesia, y al recibir esa enseñanza dentro de la iglesia, entonces estas personas 하나님의 뜻의 son personas que 이루어져서 se reciben esa revelación del Señor, y a través de esa revelación y a través pueden amar y servir a la iglesia, pueden amar a la iglesia, pueden amar a nuestro Dios con su amor y también con el amor del reino de los cielos. Y podemos ver que a través de esto podemos ver que ellos pueden tener ese fruto de la justicia. 주님이 목적하던 자 Sí, nosotros vemos a todas las personas que estuvieron con el Señor hace 2000 años atrás y los que están ahora delante del Señor, no tienen ninguna diferencia, sino que estos dos grupos de la misma manera son personas que pueden triunfar en el Señor con ese corazón y así poder tener ese encuentro con el Señor. Pero queridos hermanos, esto es como debería ocurrir, pero lastimosamente no todas las personas pueden realizar esta fe que les acabo de explicar. Hay muchas personas, y la mayoría de las personas que tienen una fe menor a esto. 이 신앙에 대한 Estas personas que tienen su vida de fe, y como tienen un poco su entendimiento acerca de la vida de fe es un poco diferente a lo que les acabo de decir, entonces tienen esa vida de fe que pues es completamente diferente. Aunque exteriormente puede parecer que tienen esa vida de fe que es adecuada, pero cada uno de ellos podemos ver que no tiene esa seguridad, esa certeza para ir al reino de los cielos, esa certeza acorde pues para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque para ellos mismos necesitan tener algo para poder verificar si ellos tienen la fe o no. Por eso estas personas tienen su vida de fe por mucho tiempo y están divagando no en la carne sino espiritualmente. Muchas personas podrán preguntarse, ay, ¿por qué no sé si tengo la vida de fe correcta o estoy teniendo una buena vida de fe? Ay, ¿por qué será que siento que falta algo, que debo hacer algo de más? 왜 속상할까요? Pero entonces, ¿por qué será que estas personas tienen ese corazón triste y se defraudan de esto? Es porque ellos no están invirtiendo en su fe. ¿Por qué será que no están invirtiendo en su fe? Es porque ellos están tratando de usar un tipo de estrategia para poder tener su vida de fe. Si vemos a las personas que son inteligentes o tienen un conocimiento, podemos ver que a la mayoría de estas personas 모양인데 les es difícil entregar sus vidas completamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos miran eso, no sienten la necesidad de hacer eso. Si solamente vengo a la iglesia cada domingo y entonces si hago esto y lo otro, entonces estoy teniendo la vida de fe que es por lo menos en ese nivel para poder pasar.
절충된 자세를 Ellos tienen esa actitud de poder calcular dentro del Señor y dicen y piensan, pues especialmente en la vida de fe, ay, tengo que hacer esto, ay, buscan una manera para poder descubrir el misterio de esto y de esa manera. Esas personas están tratando de tener su vida de fe solamente con el pensamiento, con sus propias mentes. O también hay personas que no tratan de entregarse a sí mismos completamente, sino que solamente comienzan a calcular, sí, solamente tengo que llegar a este nivel, y si yo llego a este nivel y me sacrifico solamente a este punto, entonces voy a tener la fe. Pero entonces ellos tratan de definir la fe de esa manera e incluso comienzan a pensar, ay, ¿por qué será que siento que algo falta o tengo que hacer algo de más? Pero es porque están teniendo esa vida de fe delante del Señor. Pero queridos hermanos, estas personas son personas que están lejos del Señor. Están lejos, se han alejado del Señor. ¿Por qué? Porque no está la intervención del Señor. Cuando el Señor está buscando a esa persona, esas personas están teniendo su vida de fe, están formando su vida de fe en otra dirección completamente diferente, en otro lugar. Tenemos que saber que la fe es algo que Dios da. Pero estas personas están formando su vida de fe por sí mismos. Pero queridos hermanos, esta no es la fe que el Señor nos da a nosotros. Tenemos que tener esa fe que es de la manera correcta. ¿Cómo es esa fe? No es ser inteligente o tampoco no es mirar las situaciones y ser hábil en cuál decisión va a tener, sino no es eso, sino es tener esa comunión con el Señor. Es tener esa comunión con el Señor. Tenemos que saber que nosotros tenemos que recibir al Señor en el momento en el cual Él quiere revelarnos a nosotros. Tenemos que tener esa comunión con el Señor. Tenemos que abandonar toda estrategia o toda manera que pensamos que podamos tener la vida de fe, sino que tenemos que prepararnos para tener ese encuentro con el Señor una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando a aquellos que vayan a revelar su palabra, aquellos que vayan a revelar. Él va y viene delante de ellos y revela su palabra. 이 한마디로 Queridos hermanos, en simples palabras, ¿qué significa de todo eso que les acabo de decir? Esas personas que tratan de acumular sus propias acciones son personas que no tienen esa fe que es acorde a la palabra del Señor. Esas personas que malinterpretan la fe como si es algo que nosotros tenemos que acumular, esa justicia que tenemos que acumular. Pueden pensar, si lo hago de esa manera, entonces ya puedo tener mi vida de fe de la manera correcta. Y piensan como, entonces sí, como yo tengo esas diferentes justicias y esas diferentes acciones, entonces esto es suficiente. Esto es suficiente para que yo en el reino de los cielos vaya a poder tener ese galardón. De una manera esto es correcta, pero el pensar, el hecho de yo acumular esas justicias, entonces esto también va ahora a poder tener la certeza de mi salvación. Queridos hermanos, esa es la actitud de tener como, yo mismo voy a realizar mi salvación y iré al reino de los cielos de repente. Queridos hermanos, esa no es la vida de fe que el Señor nos ha dado a nosotros y desea en nosotros. El tener esa vida de fe que se calcula, e incluso esa vida de fe de formar su propia fe, y tiene sus diferentes conceptos, y entonces trata de tomar la palabra de Dios y trata de hacer que esos conceptos vayan junto con eso. Esa no es la fe que nosotros tenemos, sino que es todo lo contrario, es tomar la mano del Señor y seguir al Señor. Queridos hermanos, esa vida de fe que es formada con nuestros pensamientos, con nuestras propias ideas, es algo que el Señor reprendió a los fariseos. Los fariseos tenían esa fe, tenían este tipo de fe. Esos fariseos eran aquellos que iban en contra del Señor y que persiguieron al Señor. No estamos hablando de todos los fariseos, pero estamos hablando de esa pequeña parte, ese grupo de fariseos y saduceos que
Constantemente trataron de ir en contra del Señor. Y esa especialidad, esa característica que ellos tuvieron es la que les acabo de decir. 자신이 종교를 De que ellos mismos están formando la religión. 의를 만들어가기 De que ellos al acumular esas diferentes justicias, ellos piensan como, ay, cuando hagamos de esa manera, ay, vamos a complacer a Dios. Y comienzan y pensaron en complicar la ley. Y por eso tomaron la ley y formaron diferentes leyes una y otra vez. Y las pusieron más estrictas para que las personas pudieran, pues, oprimir a las personas y así formaron muchas cosas, formaron muchas leyes y cada uno de ellos pues pensaron, ay sí, como nosotros estamos cumpliendo tantas cosas, ¿no será que Dios se complacerá cuando vea todo esto? 그들은 그 신앙을 그러한 모양의 신앙을 Y podemos ver de que ellos formaron ese tipo de fe 하고 있는 거예요. 하나님이 y pensaron que así pudieran complacer a Dios. Pero entonces esto es un malentendido. ¿Por qué? Porque Dios no busca, no se complace de las personas que dicen como, ay, sí, tengo que hacer esto y lo otro para que así poder complacer al Señor. Ay, mira, Señor, yo hice esto y lo otro. Señor, mira esto, lo grande que yo hice. El Señor no tiene interés de todo esto. Eso es algo que usted mismo se vaya a poder complacer pensando, ay, si esto me hace feliz, también va a ser feliz a Dios. Se está juzgando a sí mismo y está formando la fe por sí mismo. 또 은사를 받아서 Y el recibir un tipo de don y el hecho de hacer algo grande y hacer algo esplendoroso no significa que es algo que complace a Dios. Y hay personas que podrán decir, ay, sí, yo conozco a Dios. Ay, sí, yo tengo muchos conocimientos acerca de Dios. Ese no es el problema. 하나님과 영적으로 Ese no es el problema. El problema ¿qué es? ¿Será que tú tienes esa comunión con el Señor? ¿Será que usted mismo si estamos pues teniendo esa vida de fe solamente acorde de sí o está viniendo delante de Dios con sus propios pensamientos? Esto pelea, esto choca con el confiar en el Señor, de confiar al Señor. Esa persona que está yendo solamente delante del Señor por sus propias fuerzas, 건 아니겠지만은 aunque no pueda ser verdaderamente pues malo. Pero entonces esas personas de todas maneras no tienen esa conexión con Dios, no tienen esa comunión con Dios, no tienen ninguna relación con Dios. Y esto cómo van a terminar personas como que están teniendo su vida de fe sin ninguna relación con Dios. Y esto no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. 이제 교회에서 오면은 Queridos hermanos, cuando nosotros venimos delante de, cuando venimos a la iglesia, podemos saber de que todos nosotros comenzamos a aprender. Una de las cosas más importantes, tenemos que abandonar todas nuestras cosas y aprender. Obviamente, estamos aprendiendo diferentes conocimientos. Los conocimientos también son importantes, pero cuando hablamos sobre lo espiritual, no significa que estamos hablando de los diferentes hechos. Esto es así o esto es así. Esto no es suficiente, no es lo suficiente. Podemos ver que la Biblia ya tiene todo tipo de verdad y tiene esa verdad en la cual nosotros creemos y no vamos a poder conocer otra verdad aparte de la Biblia. La Biblia, esa verdad que la Biblia nos muestra es suficiente para que nosotros podamos creer en Jesús, en Dios. Es esa Biblia que fue dada de generación en generación. Pero entonces ese conocimiento que nosotros recibimos es algo que el Señor nos tiene que dar a nosotros. Es en ese momento que nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, en ese encuentro. Él tiene que sembrar esa verdad dentro de nosotros. El recibir esa palabra con el pensamiento, con la mente, aunque podamos escucharla una y otra vez. Esto no entra en nuestro corazón. 많이 들어있지만은 No entra en nuestro corazón, aunque tenemos muchos conocimientos dentro de nuestra mente. Hay muchas personas que no han tenido ese encuentro con el Señor. Como están llenos de sus propias premisas y están llenos de sus propios pensamientos, entonces estas personas no van a poder recibir lo que es de Dios, sino que ya saben, están comiendo a calcular dentro de ellos. El Señor pues me ha dado esto y lo otro. Y si comienzan a calcular todas estas diferentes cosas,
영감으로 no lo están recibiendo con la inspiración, sino solamente con el pensamiento, con la mente. Y por eso ellos no van a tener ese encuentro con el Señor. Tenemos que entregarnos completamente al Señor para poder tener ese encuentro con Él. Y de la misma manera con esa palabra, como dice en Juan, nosotros tenemos que entrar en Él y Él tiene que estar dentro de nosotros. Así es como esa revelación es cumplida. 우리가 신앙이다. Pero entonces, cuando hablamos sobre la fe, cuando hablamos sobre nuestra fe, esto tiene relación con esto. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que nosotros, nuestra posición, nuestra disposición delante del Señor, estamos hablando de la perspectiva del hombre, cuando hablamos de que nosotros venimos delante, cuando hablamos sobre la fe. 내게 하나님 앞에 복종해서 나가는 Y también la fe, ¿qué significa en el momento en el cual nosotros tenemos que someternos delante del Señor? También viene sobre ese otro significado de la fe, que es creer en Él y seguirlo. Y para poder cumplir con esta revelación, entonces nosotros a través de esa fe, esto está siendo sellada y garantizada. 축복을 약속하는 것입니다. Y así es como nosotros podemos ir al reino de los cielos, y el reino de los cielos es prometido. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre nuestra fe, ¿qué es? El entregarnos a nosotros mismos. Y esto es algo fundamental, un elemento que es tan fundamental. 하나님이 우리에게 가르쳐 주실 때에 Pero ¿por qué es esto? Porque el Señor, Él a enseñarnos a nosotros, no nos enseñó solamente con ese conocimiento, sino que tiene que ir más allá de esto. Por eso debe haber esa revelación dentro de nosotros y no debe haber ningún obstáculo para recibir esa revelación. 우리를 받으시고 Por eso el Señor nos tiene que aceptar a nosotros y nos tiene que enseñar a nosotros. Por eso sí, toda la educación que podemos encontrar dentro de la iglesia es esa enseñanza de nuestro Dios. 예수 그리스도의 가르치는 것을 Y 반복하는 거예요. estamos volviendo a repetir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros hace 2000 años, cuando nos dijo a nosotros, ustedes tienen que hacer esto y lo otro. Esas personas que estuvieron ahí y nosotros tenemos que tener esa misma disposición delante del Señor para poder recibir esto. Si no es así, no vamos a poder escuchar la palabra del Señor, no vamos a poder tener ese encuentro con Dios. 어떤 때는 못난 자를 Y en 세우시고 ocasiones el Señor usa a aquellos que son débiles para poder hacer su obra. Él puso a pescadores para hacer su obra. Él puso a esas personas que llevaron los impuestos para hacer su obra. 기독교의 특징이지만은 Y si vemos una de las características, una especialidad dentro del cristianismo, que es el aprender. Al aprender, ¿qué es el aprender? 주님 닮는 것. Estamos aprendiendo para poder asemejarnos a Jesús. Es poder asemejarnos a esa naturaleza, esa característica de Jesús. Es algo que solamente podemos encontrar en el cristianismo. El creer en Jesús, ¿qué es asemejarnos a Jesús? Es parecernos a Jesús. ¿En qué? En su santidad, en su justicia. En su justicia. 나는 생각해 보건대 그렇습니다. 사람이 Por eso, si me hace pensar que en el momento en el cual, si nosotros nos parecemos a Él, cuando en el momento nos asemejamos a Él, aunque tenemos debilidades, aunque tenemos muchas debilidades, 그런 cuando tenemos esas debilidades, el Señor, así nosotros nos vamos a convertir en esas personas que son como en el momento que fueron creadas, en el cual el Señor pidió de ellos esto. Queridos hermanos, nosotros podemos vivir la vida, y somos personas que hemos vivido la vida a través de en las diferentes maneras y formas del mundo. Pero queridos hermanos, con esta actitud y con esta actitud no podemos tener ese encuentro con el Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que abandonar esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos prepararnos para poder recibir esa palabra, para que todos nosotros podamos recibir esa revelación del Señor, para que así todos nosotros, en el momento en que nosotros aprendamos del Señor, cuando el Señor nos enseña a nosotros, esa palabra pueda entrar en nosotros, pueda entrar en lo más profundo dentro de nosotros, para que el Señor pueda orar dentro de nosotros, y así nosotros podamos asemejarnos al Señor y podamos manifestarnos grandes señales. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya.
본 말씀에 Ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que el Señor, 영혼들을 podemos ver que estos versículos habla como el Señor invita a todas las personas, y podemos ver que nuestro Señor antes de esto constantemente reprendió al mundo y advirtió al mundo: oye, tú estás en peligro, tienes que arrepentirte rápidamente, arrepiéntete, si no vas a entrar al infierno. Y podemos ver de que si vemos toda la Biblia, habla de gran manera acerca de la advertencia y lo reprende, pero en poca parte habla acerca de la esperanza. Y lo que nosotros vemos en el pasaje que hoy leímos habla sobre esa esperanza. Y si nosotros vemos los versículos anteriores de la palabra que hoy leímos, podemos ver de que el Señor estaba hablando a los galileos, y Él reprendió a estos galileos, incluso aunque haya realizado muchas señales y muchos prodigios adelante de Él. Muchas personas vinieron delante de Él en esos momentos cuando el Señor estaba sanando a los enfermos, pero no querían nada más con el Señor más allá de esto. Y podemos ver de que esa multitud que le seguía a Él comenzó a disminuir, y cada vez la fama del Señor comenzó a disminuir en esos momentos. Y podemos ver de que muchas personas comenzaron a ir pues en contra de Él. Pero entonces el Señor en ese momento comenzó a reprenderlos a Él, a reprenderlos y a criticarlos de la fe que ellos tenían. 집안에 되게 예쁜 강아지들처럼 그냥 Y podemos ver de que esas personas comenzaron habían esas personas que el Señor sabía, las personas que tienen ese corazón de mí, hacia mí, vengan hacia mí. Ay, ¿será que entre toda la multitud que me ha dejado, será que hay algunos que están conmigo? Y luego podemos ver que el Señor, en medio de esa situación, Él les dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, como dice el versículo 25, ¿y qué fue lo que dijo en ese momento? 아버지는 계시를 하시는데 Que el Padre está revelando su palabra, pero Él no revela delante de los sabios y los entendidos, sino revela delante de los niños. ¿Y qué es lo que nos dice esas palabras? Si vemos todos juntos y leemos todos en el versículo 25-26, estamos hablando de la verdad. Esta es la verdad. Esta es de la verdad, y no que es revelada a algunas personas y a algunas personas no. Si leemos todos juntos: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Así es. 누구에게 ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor reveló estas cosas no delante de las personas que eran sabias y entendidos, sino estamos hablando de esas personas que tienen muchos conocimientos, que saben muchas cosas, que son hábiles dentro del mundo, que conocen esto y las otras cosas. Son personas que en su fe también incluso están calculando y están formando estas cosas. Su fe dice que se ha escondido delante de estas personas. 싫어하십니까? 천만의 말씀. ¿Será que el Señor entonces no gusta de las personas que son inteligentes o sabios? Claro que no. El Señor no gusta de esas personas que piensan que son sabias y que a través de esa sabiduría van a poder tener la fe. 다 계산해 놓고 No piensen que ustedes no son ese tipo de personas. Mírense, examínense a ustedes mismos si son esas personas o no, que calculan delante del Señor. Si vemos a Pablo, también esa persona era una persona muy inteligente que conocía la ley y todas las cosas. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre pues la sabiduría, no significa que nosotros tenemos que abandonar todo eso y ser tontos y bobos delante del Señor. 문제를 했습니다. Podemos ver que el Señor Él limitó y fue estricto delante de estas personas. 들어가지 못하게 하는 것은 지성 자체가 아니라
Las personas que no pueden ir al reino de los cielos a través de esto, no estamos hablando que es la sabiduría en sí, sino que esa actitud, el orgullo que ellos tienen dentro a través de esa sabiduría. Queridos hermanos, si tenemos ese orgullo por conocer esto y lo otro, es obstaculizar la obra del Señor e incluso entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que ser humildes. Eso es lo más importante de nuestra fe. Ser humilde es amar. La persona que es arrogante y orgullosa, que si vemos, hay algunas personas que también cuando dicen que son sabias y tienen ese entendimiento, piensan que ellos se enorgullecen y comienzan a juzgar la obra de Dios. Comienzan a juzgar la obra de Dios pensando que son más altos de las cosas. Pues tenemos que saber que el Señor incluso juzgará estas cosas. Pero ¿por qué será que las personas que son orgullosas tienen ese problema? Son personas porque dentro de ellos tienen como tienen ese corazón, tienen dentro de ellos el hecho de no obedecer al Señor. No tratan de obedecer, de someterse ante la verdad. Ese es el problema de las personas que son orgullosas. ¿Y qué es lo que surgirá a través de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Es que el Señor los mirará y ese orgullo, ¿qué significa? Oscurecerá su espíritu. El orgullo es esa sombra que oscurece su espíritu. Y podemos ver que el Señor mirará esto y Él mirará esto y dice, oye, mira, tienes esto delante tuyo, entonces yo oscureceré más tu corazón, haré que tú no vayas a poder entender aún más. Por eso, tenemos que saber de que nosotros tenemos esa oportunidad para poder venir delante de Él, una nueva oportunidad para venir delante de Él diciéndonos, mira, yo soy la luz, ven a mí. Pero entonces aquel que dice, no quiero, lo voy a hacer con mi propia manera, en nuestra propia manera de hacer. Entonces el Señor lo dejará y hará para que esa persona no vaya a poder aún más. Por eso la fe no es a través de la cantidad de las experiencias que tenemos, sino que tenemos que saber que el Señor nos se revelará dentro de nosotros. Pero si nosotros no tenemos interés en esto, si no tenemos esa actitud para poder recibir lo que el Señor nos revela a nosotros, y si comenzamos a juzgar lo que Él nos trata de revelar, entonces Él, en cambio de revelarnos y resplandecer su luz en nosotros, hará que nosotros podamos ser más, nos oscurecemos dentro de eso y seremos oscuros dentro de eso. Y hay personas que son incrédulas, entonces dará la certeza de que esa persona es incrédula. Entonces el Señor endurecerá ese corazón y también incluso legalmente hará que esa persona ya tenga ese veredicto de que esa persona es incrédula y entonces hará que no vaya a poder creer más. Aquellos que no creen, ¿qué hace? Hace que también ciega los ciegos de ellos para que así se endurezcan los corazones y así no puedan ver con los ojos y no puedan tener ese entendimiento con el corazón y así no puedan, sus corazones se han endurecido tanto que no pueden venir delante del Señor. Tenemos que saber que el Señor, al dar su palabra y las personas que rechazan esto, el Señor ve esa decisión. Entonces en ese momento sellará, certificará esto y dirá, pues, para que esa persona será hecho para que no haya poder creer aún más. Queridos hermanos, esas personas que son sabias y que no tienen ese entendimiento, son personas que son orgullosas. Y cuando hablamos de los niños, entonces ¿de qué son estos niños? Los niños son aquellos que son humildes. Si vemos a los niños, ¿de qué manera son humildes ellos? Si vemos a los niños
más pequeños, si vemos a los niños recién nacidos, podemos ver de que ellos no pueden hacer nada sin la ayuda de su madre. Esos niños no pueden vivir si no tienen la ayuda de su madre, no tienen ninguna habilidad o no tienen ningún poder o ni siquiera pues saben hablar, no tienen ni siquiera fuerza para poder vivir sin por sí mismos. Hay alguien que los tiene que ayudar. O sea, no, son impotentes. Por eso es una parábola. Ellos conocen que son impotentes. Por eso ellos en ese momento, en cambio de actuar por sí mismos, porque no tienen esa habilidad, ellos lloran para poder hacer conocer a su madre de que necesitan de su madre. Ellos conocen de que su madre no pueden vivir de esta manera. Podemos ver que la Biblia habla de esas personas que son pobres en espíritu. También si vemos en Mateo, habla de aquellos que son pobres en espíritus, que esas saben de eso, que no importa lo que hagan, ellos no pueden complacer a Dios, no importa, no pueden, si no importa todo lo que ellos hagan, no pueden complacer a Dios porque están llenos de las cosas que son inmundas, están llenos de las cosas que es la impotencia, que ellos quieren amar al Señor, pero no lo pueden hacer porque no son impotentes para poder hacerlo. Ellos en su espíritu no tienen nada para poder complacer al Señor. Ellos, Señor, yo no tengo nada, yo soy destruido por completamente, no tengo ninguna esperanza dentro de mí, yo soy pobre por completo. Señor, dame tu poder, Señor, dame tu justicia. Pero el Señor, ¿qué dice de estas personas? ¿Qué les dice a estas personas? No le dice, ay, qué asqueroso, oye, tú no, eres insignificante, aléjate de mí. No tiene esa actitud ante esas personas, y es todo lo contrario. Él busca a esas personas y les dice a ellos irán al reino de los cielos. Es algo que la Biblia de que cada uno de ustedes dice. Esa es la palabra del Señor. Ellos que no tienen, se sienten tan impotentes que ni siquiera pueden alzar sus rostros delante del Señor, sino que tienen ese corazón. Esas personas son como esos niños. Podemos ver que son completamente, esa actitud y esa disposición delante de Dios era completamente opuesta a los fariseos. Podemos ver que los fariseos y saduceos, estas personas pensaron, el hecho de hacer esto, sí, esto es así, alabar al Señor, y así es como nosotros podemos complacer a Dios. Pero entonces si vemos a los niños, esa característica de los niños es completamente lo opuesto a ellos. Está hablando, el Señor habló de esa característica que era completamente diferente a ellos. Los fariseos y saduceos, ¿quiénes son? Son las personas orgullosas. Son personas orgullosas. Y si vemos a los niños, ellos no dicen, mírenme a mí, miren lo que yo puedo hacer, miren lo que yo puedo hacer, lo uno y lo otro. Podemos ver que es completamente opuesto a esas personas que se quieren mostrarse. Es completamente diferente a las personas que son sabias o tienen un entendimiento. Son completamente opuestos a eso. Son aquellos que no dependen de sí mismos, que aceptan de que ellos conocen de que si no tienen a Dios no pueden vivir. Estamos hablando de esto es lo que el Señor nos está hablando. Aquellos que aceptan su impotencia de que no pueden vivir si no es por Dios. No estamos hablando de aquellos que tienen gran dinero o aquellos que tienen un honor y gloria. Y por eso también la Biblia nos dice de que estas personas que son orgullosas o tienen cosas, es más difícil el creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ese camino, a través de esas cosas, ese orgullo obstaculiza ese camino para poder tener esa comunión del Señor. ¿Por qué? Porque se satisfacen de sí mismos. Porque esas personas no conocen de que sin Dios no pueden vivir. De que ellos sin tener al Señor ni siquiera un minuto, ellos no van a poder vivir. Ellos no conocen esto, sino que ellos se satisfacen, tienen esa satisfacción dentro de ellos mismos. Por eso no pueden ver su realidad espiritual. Por eso tenemos que ser humildes.
Y ahora así es como el Señor abre pues la palabra que está tratando de decir, y también habla de cómo la diferencia entre los creyentes y los incrédulos, como decía en versículo 25 cuando dice: Señor del cielo y la tierra, te alabo, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿De qué alaba el Señor? Si es también alabanza, dice, está dando gracias. ¿Qué es lo que está diciendo? De que a algunos Él se esconde y a algunos Él se revela. Él da su revelación, se revela. Entonces está hablando incluso, está alabando de ese plan del Señor, de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 26? Sí, Padre, porque así te agrado. Porque dice, sí, sí, Padre, sí, Padre. Así es como dice en el versículo, pues en el texto original: sí, Padre, tu manera es la manera correcta. Porque ahora está hablando sobre la revelación. Está hablando sobre esa realidad de la revelación. Tenemos que saber que hay aquel que da esa revelación y aquel que está en medio para dar esa revelación. Y si vemos en el versículo 27, ¿qué es lo que dice? Y Él es aquel que conoce, pues aquel que está en medio de eso y lleva la palabra. Si leemos todos juntos el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Así es, podemos ver que el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia, y podemos ver que tienen ese mismo naturaleza, y podemos ver que el Padre y el Hijo y el Hijo es el que conoce al Padre perfectamente, y lo contrario. Y podemos ver de que el Hijo conoce ese corazón en el cual el Señor se revela a algunas personas, pero no se revela a otras. Podemos ver de que nosotros no vamos a poder encontrar esa revelación por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa inspiración en la cual nosotros tenemos son limitadas, y no vamos a poder recibir y no vamos a poder entender esa naturaleza, esa grandeza de nuestro Dios. Y aquel que lo tiene que revelar a nosotros, ¿quién es? Tiene que ser el Hijo. El Hijo es aquel que está a mitad y es el mediador de esa revelación. Y el Hijo es que conoce el corazón del Padre. Y de la misma manera el Padre conoce al Hijo, y el Hijo también conoce al Padre. Por eso el Hijo puede revelar esto, porque conoce al Padre completamente. No hay nadie que conoce al Padre aparte del Hijo. Por eso el Hijo es aquel que tiene que revelar esto. Y también, y cuando dice, y aquel luego revela a quien Él quiere, está hablando de todas las personas que el Señor está revelando. Está hablando de eso, como: oye, tú no lo quieres, ok, entonces lo va a pasar a la siguiente persona. Tú lo quieres recibir, ok, recíbelo. Entonces, aquellos que revela, a quienes Él revela, no significa que vaya a poner a personas especiales, o no le está diciendo: oye, mira, tú haz esto, y esto y lo otro, y las otras personas que creen en Cristo. No está hablando, sino está hablando a todas las personas que le revela. Entonces, el Hijo es aquel que es uno con el Padre, o sea, está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús mismo. Y dice: con esta autoridad te dijo a ti, que según ese versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando hablamos sobre trabajados y cargados, no estamos hablando de esas personas que están pues trabajando en sí. Estamos hablando de esas personas que están trabajando y están cansados. Pero entonces, ¿por qué están cansados? Es para poder están cargados, para poder recibir esa salvación. ¿Por qué? Porque ellos están cansados de cumplir todas esas diferentes leyes que esos fariseos y saduceos han realizado para poder recibir la salvación. Esa fe es tan difícil. Esa fe que ellos han recibido de los fariseos es tan difícil, y ni siquiera saben por qué lo están haciendo, sino lo tienen que hacer para poder recibir esa salvación. Entonces todo está siendo limitado y no tiene ningún gozo.
Está hablando de esas personas que están cargadas y trabajando que han sido trabajados a través de eso. Y esas personas que dicen, ay, qué tan difícil es vivir de esa manera. No es algo que vivir una, otra o 2 días, sino que es toda mi vida tendré que vivir cumpliendo esa ley que ni siquiera sé si lo voy a poder cumplir para poder recibir esa salvación. Pero entonces podemos ver que ellos tuvieron esa fe. ¿Por qué? Porque los fariseos y esos saduceos malinterpretaron la fe, malinterpretaron esa palabra y formaron esa fe que ellos mismos han formado. Ellos que debieron ser esas ovejas, esos pastores de Cristo, ellos no lo pudieron hacer, sino que ellos en cambio hicieron que esas ovejas se convirtieran cargadas y llenas de trabajo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ¿a quién? A quien es uno con el Padre. Aquel que es uno con el Padre. El único que puede conocer al Padre y conoce al Padre. ¿Y qué es lo que dice? Y yo haré descansar, yo te haré descansar. Cuando podemos ver que ese trabajo, luego de trabajar mucho tiempo, entonces le dice descansa. Entonces, qué gran alivio es eso. Esas personas que están tratando de buscar esa verdad, esas personas que están yendo buscando esa verdad y al Señor. Señor, quiero buscarte, Señor, quiero encontrarte, Señor, quiero mirar, dame la solución, Señor, que está siempre en medio de esa vida que no tiene ni nada. Pero ¿qué fue lo que el Señor dice? Tú tienes que venir a mí. Tú ven a mí y aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, pero lleva mi yugo. ¿Qué es lo que está diciendo? Oye, tú ahora conviértete en mi discípulo, no discípulo de fariseos o saduceos, sino ahora conviértete en mi discípulo. Ahora tienes que aprender de mí. Si vemos los yugos, el yugo es algo que se ponía en las vacas y para poder labrar pues la tierra. Pero entonces podemos ver de que ese yugo era puesto también, ese yugo está hablando también, se puede ver como parábola, como carga, esa carga que uno recibe pues al vivir en la vida. Pero entonces está hablando el yugo también, ¿qué es lo que significa? También está hablando como parábola sobre esa carga que viene en la ley, que viene de la ley. Y entonces si nosotros también vemos, si los romanos en el momento que captura a los capturados también les pone pues el yugo y hace que caminen de esa manera. Podemos ver que ese yugo también está hablando sobre ese problema, esa carga que tiene dentro de la fe que venía a través de la ley. Pero entonces lo que la ley quería hacer conocer era Jesús. Lo que la ley quería hacer era asemejar a Jesús. Pero por eso Jesús le dijo, oye, tú ahora aprende de mí. Aprende de mí. Aprende de mí. Esto es lo que está diciendo en este contexto. Oye, tú ahora aprende de mí. Tú ven a mí, sígueme a mí. O sea, ahora aprende de mí. Aprende de la ley que verdaderamente decía, ahora tú ven y aprende de mí. El Señor es aquel que media la ley, no aquel que juzga y condena, sino aquel que da la vida. Aquel que da la vida. Está hablando sobre ese camino de ser discípulos. Pero entonces esto tampoco no es el hecho de estar del descansar, que estar pues comiendo y descansando y durmiendo toda la vida. Estamos hablando sobre ese yugo que es mucho más fácil y liviano que ese yugo de los fariseos. Y podemos ver que la ley tiene pues es extensa, pero entonces si vemos en Mateos en 5 nos habla sobre ese fundamento de la ley de Jesús. Y podemos ver de que también esto es resumido, y podemos ver que es tan fácil y tan liviano que uno quiere hacerlo porque es tan fácil y liviano.
마음이 온유하고 Por eso entonces el Señor dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y también es una de las palabras que nosotros podemos ver que en 2 Corintios 10:11 que dice, soy de mansedumbre y ternura. 바리새인들의 성품 Podemos ver que es tan diferente a las características y naturalezas de los profetas, de los fariseos y saduceos. Podemos ver de que los saduceos y fariseos les gustaban porque ellos tenían carisma ante las personas y cada uno de ellos trataron de hacer llamar su popularidad a través de sus propias cosas. Pero entonces podemos ver que la ley era enseñar la naturaleza de Dios, pero en cambio ellos sin tener ese entendimiento, ¿cómo van a poder enseñar esto? Podemos ver de que lo que la ley estaba tratando de decir era completamente diferente a lo que el Señor estaba tratando de llevar. ¿Por qué? Porque ellos estaban interviniendo a través de su naturaleza. 이거든요. 바리새인들의 반대쪽으로. Y podemos ver lo que Jesús estaba diciendo era completamente diferente. Podemos ver que Jesús estaba diciendo completamente lo opuesto a lo que los fariseos estaban diciendo. Y esa naturaleza de Jesús es sobrepasa todas las cosas. ¿Por qué? Porque es la autoridad del Padre, de Dios. 고난당하는 일을 위해 오셨어요. Y podemos ver de que pues Jesús, aquel que era manso y humilde, Él vino para poder cargar algo mucho más grande. Y Él es aquel que nosotros podemos confiar. Cuando dice, oye, ven a mí y aprende de mí. ¿Qué significa? Es lo mismo de ser discípulos míos. Tú tienes que ser mis discípulos. Está hablando de del mismo significado cuando dice, aprende de mí. 그러니까 따라오는 의미가 있어요. Pero entonces cuando hablamos de ser discípulos, entonces ¿qué significa el ser discípulos? Es asemejarnos a su maestro, ¿no es así? Y como les había dicho anteriormente, ¿qué es la fe? ¿Qué es el cristianismo? Es asemejarnos a Cristo, es asemejarnos a nuestro Señor Jesús. Y no es el hecho, mira, tengo algo que quiero decirte, mira, oye, mira esa verdad. Sino no les dice de esa manera, oye, mira y haz lo que quieras, sino dice, mira, ven, aprende de mí, aprende de mí. Es algo que es particular y no vamos a poder encontrar en otro lugar. Y también es una de las cosas más importantes dentro de la fe cristiana. Aprende de mí. 그렇게 왜 가르치신다고 하나요? Pero entonces, ¿por qué será que el Señor le dice, oye, tú tienes que aprender de mí? ¿Por qué? Para que así tú puedas completar la ley. 너희 마음이 Y 안심하도록. junto conmigo. Y luego le dice, y así tú vas a poder tener ese descanso. Y esta es la palabra para poder cumplir la palabra en Jeremías 6:16. 시간을 많지 않으니까 Y como no tenemos mucho tiempo, pues y como dice Mateo 5, desde el 3 hasta 10, habla sobre bienaventurados aquellos que tienen una y otra cosa. Habla sobre la voluntad de Dios, está hablando sobre la interpretación de la ley, de la ley. Es la interpretación de Jesús acerca de la ley. Y nos habla acerca de eso y es el fundamento de la palabra. 이는 내 멍에는 ¿Y qué es lo que dice luego en Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es como es como estar en un colchón, ¿no? Y tampoco no es algo que nos oprime a nosotros. Si cada uno de ustedes si están sintiendo esa opresión en la fe, entonces están están teniendo una mala vida de fe. La vida de fe que ustedes están teniendo no la están haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque la vida de fe es llena de gozo, es llena de esa alegría. No solamente es obedecer, sino que tenemos que someternos delante del Señor. Tenemos que someternos. No solamente es obedecer, no quiero hacerlo, ¿por qué lo quiero hacer? No lo quiero hacer. ¿Qué es la obediencia? Pues, no quiero hacerlo. 감독님 하라 그랬어요. Entonces cuando dice, el obispo dice que haga esto, hágalo. Entonces dicen como, ¿por qué lo quiero hacer? Sino que no es tener ese corazón, sino es someternos completamente. Someternos completamente al Señor. No es solamente como, será.
Ay, el obispo dijo que que lo hiciera. Ay, ¿será que lo tengo que hacer? ¿Sí o no? Ay, pues hagámoslo. No es eso, sino es someternos. 복종은 Someternos. 가장 행복한 자가 되는 거예요. Aquellos que se someten son aquellos que están llenos de ese gozo, experimentan ese gozo completamente. Ay, yo soy una persona que me someto al Señor. Es esa persona que es libre. Es la persona que es libre. Yo me someto al Señor. Yo tengo paz en mí. Yo completamente me entrego al Señor. 그 하나님 머리에 그리셨던 그 자가 되는 거예요. Y se convierte en esa persona que es apta, que esa persona en la cual el Señor, al crear al hombre, se convierte en esa persona que el Señor estaba esperando. 내 것으로 배워야 된다. Pero entonces dice, tú tienes que aprender con lo que es mío. Los fariseos trataron de pues añadir muchas cosas para poder aumentar en la ley. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice el Señor? Tú ven a mí y tú vas a tener la paz. Y comienza a disminuir todas las cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Con el amar es cumplir toda la ley. El Señor nos da la paz a nosotros. Él se manifiesta, Él se revela a sí mismo a nosotros. ¿Cómo se revela? No a través de la sabiduría y conocimiento, sino que Él viene a nosotros para que nosotros podamos tener su paz. Él nos enseña a nosotros. 그래서 우리 모두가 정말 지혜롭고 Por eso espero que todos nosotros no tengamos esa fe siendo sabios y teniendo ese sentimiento, sino que seamos humildes y seamos como niños delante del Señor. Que cada uno de nosotros podamos recibir esa revelación que el Señor nos da a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora. 하나님 En el momento en que oremos, 주님이 원하시는 oremos, Señor, ayuda, Señor, para que yo pueda ser esa persona que tú estás buscando. Ayúdame a ser esa persona que es como ese niño y siendo ese corazón humilde e ingenuo. Ayúdame, Señor, a poder ir a ese día y ayúdame, Señor, para que esa salvación pueda ser realizada dentro de mí. Ayuda, Señor, que tu obra pueda hacerse dentro de mí. Ayuda, Señor, que mi corazón pueda ser esa persona que pueda realizar tu voluntad. Señor, obra en mí, conmueve mi corazón. Quiero mirarte. Cambia mi actitud, disposición delante tuyo. Vamos a orar todos juntos. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 우리 심령을 받아 주시옵소서. 주여 역사하시고 도와주옵소서. 주여 역사에 도와주시옵소서. 주여 어린아이 같은 심령이 내게 하여 주소서. 우리 하나님 당신을 나타나실 때 온전히 우리 자신을 주 앞에 공개하고 정말 주님의 자신을 나타내신 밝은 빛을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. 빛에 거하시는 하나님 아무도 볼 수 없사오나 주님의 크신 관용으로 오실 줄 압니다. 역사해 주옵소서. 하나님 아버지, 오늘 말씀 들은 영혼들 다 도와주셔서 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos estar dentro de tu luz. Ayuda, Señor, que tu justicia y tu gracia no estén lejos, sino que tú estés con nosotros. Ayuda, Señor, a que todos nosotros podamos ser humildes y ayuda, Señor, a tener ese corazón apto delante tuyo para poder recibir tu revelación. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros también podamos someternos delante tuyo para poder realizar tu obra. Y en el día de hoy, según como nos has ordenado, vamos a tener la Santa Cena. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos recordar esa gracia. Y ayuda, Señor, a poder recordar, Señor, ese día en el cual vamos a tener ese encuentro contigo y tener esa determinación para poder llegar hasta ese último día. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, según tu ordenanza hemos tenido la Santa Cena. Yo, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser 물과 피로 베푸신 모든 은혜 pueda ser aptos delante de tu sangre. Yo, Señor, que todos nosotros podamos cambiar dentro de ti, ser transformados. 예수님으로 Y 기도하옵나이다. hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 함께 찬양하겠습니다. Vamos a alabar todos juntos. 우리 자신에게 엄청난 무슨 자원이 있다면은 Si nosotros tenemos algo, esa habilidad dentro de nosotros, la verdad no necesitaríamos de nuestro Dios. Pero, queridos hermanos, nosotros sabemos de que nosotros no tenemos ninguna esperanza si no es Dios. 주님을 알고 주님을 배우고 Que siempre nosotros podamos amar al Señor, podamos recibir esa revelación del Señor, que podamos tener esa, podamos someternos delante del Señor. Vamos a alabar todos juntos. 아픈 시절 속에 마음 쉴 곳 없네. 지친 나의 영혼 의지할 곳 없네. 고와 같던 나를 그가 품으셨네. 죽어가던 나를 그가 살리셨네. 무너진 마음을 위로하신 주님, 주를 더할수록 만족할 수 있네. 붙드신 내 손을 놓지 않는 주님, 주를 더할수록 평안을 누리네. 어디서 왔는지 어디로 향할지 갈 길 알 수 없어 소망도 없었네. 헤매이던 나를 주가 부르셨네.
주를 더 알수록 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto en ellos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 하나님 앞에 감사, 영광을 돌리는 박수를 올립니다. Todos de pie, vamos a dar gloria delante de nuestro Señor. Espero que todos juntos podamos seguir orando para nuestra iglesia. Espero que todos, para poder tener un solo corazón, para poder reconstruir y restaurar a nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos concentrarnos en solo esto y así podamos animarnos al uno y al otro para poder reconstruir a nuestra iglesia. 어떤 의미가 있냐면은 분열도 자기들의 이 Y en medio de todos estos momentos podemos tener muchas dificultades, pero espero que todos juntos en medio de esto podamos confiar en nuestro Señor y así no solamente confiar en Él, sino que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra parte de todo esto. Espero que todos juntos podamos tener un solo corazón en esto, que cada uno de nosotros podamos servir a nuestra iglesia, amar a nuestra iglesia más activamente. 우리가 분열과 함께 Y no calculemos delante del Señor, quiero hacer esto y lo otro, solamente buscando nuestro propio beneficio, sino por verdaderamente tener esa fe que sea humilde para poder entregar delante del Señor. 그동안 어렵고 슬픔뿐 아니라 Y que podamos estar llenos del gozo del Señor. Y espero que así sea. Queridos hermanos, gracias.